This meeting is being recorded. Vamos a grabar la sesión por si luego queremos con ella usarla, dejarla disponible. Siempre nos gusta grabarla. Bueno, pues yo no me demoro más, empezamos. Aquí tenemos solamente una horita y muchísimas cosas interesantes que contaros. Bueno, para quien no me conozcáis, que yo creo que prácticamente todo el mundo me conoce, porque últimamente ando mucho por las pantallas cuando hablamos de ODS. Bueno, pues yo soy Luisa Iglesias y pertenezco al equipo técnico del FAMSI, del Fondo Andaluz de Municipio para la Solidaridad Internacional. Y bueno, yo en nombre de FAMSI quería primero agradeceros por vuestro interés, que ha sido una oleada, lo que comentaba antes, ¿no? de inscripciones para esta presentación de esta guía. Quiero agradecer a todos y a todas las que estáis aquí y también a quienes habéis hecho posible la elaboración de esta guía, tanto las autoras, el autor, a Blanca Miedes, a Celia Sánchez y a Antonio Moreno de Huelva. También a Concha con el equipo de la Diputación de Huelva y nuestros socios que habéis estado muy activos y en la práctica contándonos cosas sobre el seguimiento y sobre los temas de indicadores de ODS. También agradecer la financiación, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ha sido uno de los financiadores de este proyecto también, con la Diputación de Huelva. Y bueno, y os cuento que desde FAMSI, bueno, esto es un cierre y una apertura de ciclo, ¿no? Como sabéis, desde que se aprobó la Agenda 2030, en el fondo pues hemos estado muy empeñados en acompañar las iniciativas de los gobiernos locales que quisieran sumarse a este tren de la localización de los ODS y hacer la Agenda 2030 una realidad en el territorio andaluz. Y desde el principio de la aprobación de la agenda hemos estado con este empeño, con actividades de fortalecimiento. Sabéis que nos hemos visto en todo tipo de formaciones, en todo tipo de formatos. Hemos hecho talleres, hemos hecho cursos online, hemos hecho cosas presenciales, hemos hecho un poco de todo tipo de iniciativas, ¿no? Hemos estado haciendo acompañamiento, asistencia técnica a gobiernos locales y hemos hecho también muchas acciones de sensibilización y de soporte institucional a los gobiernos locales, ¿no? Y bueno, os digo que este es el cierre porque hemos cerrado este primer ciclo también con una serie de herramientas. Ya conocéis, yo creo que prácticamente todo el mundo que está aquí conoce nuestra página ODS Local Andalucía, donde hemos intentado que tuvierais todo lo que es interesante o lo que hemos entendido que era interesante a mano, como documentos de consulta, herramientas, noticias, tal, y hemos hecho algún material más práctico. Bueno, concretamente hemos hecho una, que ya la conocéis también porque la hemos nombrado todas nuestras formaciones, hemos hecho una guía para la localización de los ODS para municipios pequeños y medianos, que hemos también trabajado con Sara, que está por aquí, que la veo por aquí, de la mano con muchos gobiernos locales. Hicimos esta guía y hemos hecho, como os he dicho, acompañamiento. Estamos, digamos, como en proceso de elaborar un pack de localización y el tema de seguimiento y monitoreo ha sido, como sabéis, todo el mundo que estáis aquí, porque tenéis más o menos contacto, una de las grandes, bueno, podría llamarlo, no sé de qué forma, ha sido un grandes centros de debate, de los grandes agobios, de los grandes retos desde que hemos empezado, ¿no? A trabajar ya, a tomar tierra. Sabéis que, bueno, pues el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, desgraciadamente, es una de las grandes asignaturas olvidadas en la implementación de proyectos y de agendas varias. Nos cuesta porque supone parar las máquinas, ¿no? Establecer un sistema de evaluación complejo y que nos permita saber por dónde vamos, de dónde partimos, qué es lo que queremos, ¿no? Y por dónde vamos. Y bueno, y era uno de los grandes desafíos, intentar elaborar algo que nos sirva o que nos dé información o que nos recuerde la ausencia de información o que, bueno, algo, teníamos que tener algo. Teníamos la guía de acompañamiento,
teníamos nuestros casos prácticos de acompañamiento que se incorporan a la guía de acompañamiento, y ahora cerramos este primer ciclo con la guía de seguimiento de la Agenda 2030 y de elaboración de indicadores a nivel local. Lo del nivel local es importante porque yo me imagino ahora, bueno, Blanca profundizará y Antonio lo más grande, pero lo del nivel local es importante porque es precisamente el gran desafío, el nivel local, ¿no? Hay otros niveles en los que, bueno, no resulta tan desafiante el arte, o no es tan arte de medir, ¿no? No quiero que se me pase mis 10 minutos, que yo no quiero que además deciros que, bueno, le agradecía la elaboración de la guía tanto a las autorías, también le agradezco muy mucho a nuestra diseñadora Pilar de BPS, que ha conseguido presentarnos un documento muy denso de una manera bueno, que se navega con facilidad, y yo diría que está casi con alegría. Y luego, bueno, como decía, ¿no? A Blanca, a Celia y a Antonio. Este era el final de este proceso con esta guía, y no me voy a alargar, pero sí os voy a contar que empezamos una nueva fase de trabajo de la mano también del Ministerio, de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, en una iniciativa de FANSI, donde vamos básicamente para la hoja de ruta para 2022 va a ser continuar lo que estamos haciendo. O sea, vamos a seguir haciendo apoyo institucional a los ayuntamientos que quieran sumarse a la localización del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Vamos a seguir haciendo capacitación para los equipos técnicos y políticos y actores locales de los gobiernos locales de Andalucía. Vamos a seguir capacitando con talleres, bueno, esto a los técnicos locales, pero con distintos formatos, con seminarios. Tenemos previstos 2 o 3 seminarios para este 2022, un par de ediciones de los talleres prácticos de acompañamiento, y vamos a intentar que esta guía tome tierra. Entonces estamos ahora en la idea de planificar una serie de encuentros para la elaboración de indicadores y medición de la guía, ¿no? Un poco aterrizar sobre la aplicación de lo que hoy os vamos a contar. Este es nuestro plan para 2022. Me imagino que vendrán otros planes que se cruzan, pues sabéis que además que la Agenda 2030 es una agenda de agendas, pero bueno, digamos que este es nuestro paraguas. Vamos a seguir apoyando institucionalmente, acompañando, capacitando y haciendo campañas y sensibilizando, haciendo las grandes campañas de sensibilización, tanto online como en los territorios, ¿no? Yo no me alargo, no sé, equipo, si me dejo algo por ahí, levantarme la mano, matizarme o añadir. No, bueno, pues yo ya me callo, que ya llevo un 2021 y lo que va de 2022 muy vista en este grupo, y le doy la palabra a Blanca. Vas a comenzar tú con la presentación, ¿no? Y ya Antonio interviene en momentos puntuales, ¿no? Bueno, pues os dejo con Blanca. Blanca es profesora titular de Economía de la Universidad de Huelva. También coordina este laboratorio con un nombre infinito, el Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación Social, y también lidera la iniciativa de ciudades integradoras en la Universidad de Huelva. Blanca, yo me callo y tienes toda la palabra. El chat está activo. Si queréis a lo largo ir enviando comentarios y preguntas, yo voy a ir recogiéndolas y las lanzamos luego. Tendremos 10-15 minutos al final para poder debatir un poquito sobre lo que nos cuenten Blanca y Antonio, y bueno, y esperamos estar terminadas como a la una, digo, a las 2, justo a tiempo. Vale, pues Blanca, pues te doy la palabra. Muchas gracias en nombre de Fancy a todos y a todas, y espero que os guste la presentación y la guía, aparte iguales. Bueno, pues muchísimas gracias, Luisa, y bueno, pues muchas gracias a todo el mundo, ¿no? Por estar aquí algún lunes a la 1 de la tarde, ¿no? Que es querer y tener mucho amor a los indicadores, ¿no? Esto de, además, como estamos desaturados y saturadas de pantalla. Pues como decía Luisa, el equipo que hace esta guía
Venimos de la Universidad de Huelva, ¿no? Y tenemos los tres la particularidad de ser gente que está preocupada por la cuestión de la medición territorial, es decir, la medición en contextos donde no hay indicadores, desde el año 96 que creamos en la Universidad de Huelva el Observatorio Local de Empleo. Entonces, digamos que ha sido como una de las preocupaciones fundamentales de nuestra ya carreras profesionales de décadas, esto de ver cómo y de qué manera podemos informar de la mejor manera posible la acción de los agentes que están tomando decisiones en el territorio, ¿no? Los y las agentes de todos los días que toman decisiones. Hace 30 años, cuando empezamos con esto, había poca información territorial, muy dispersa, muy poco actualizada, y además había muy poca preocupación por el asunto, ¿no? Lo que ha cambiado en estos 30 años es que hay más preocupación por el asunto. Y hay más información porque vamos teniendo como más medios para recopilar información de una forma un poquito más sistemática y de una forma, bueno, pues más barata y ahorrando en tiempo, ¿no? Porque todas las personas que están aquí, y si estáis aquí, seguro que es porque estáis interesadas en esta cuestión de la medición, sabéis que fundamentalmente lo que ocurre no es que lo olvidemos, ¿no? Porque es verdad que puede ser la gran olvidada, pero siempre hay un grupo de gente muy potente, ¿no? que quiere medir. No es que lo olvidemos, es que es caro, es que es costoso, es que es difícil tener información sistemática al nivel de detalle que necesitamos para informar nuestras acciones y nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que digo es que sí que hay más, ha cambiado la sensibilidad, es decir, sí que estamos cada vez más interesados, interesadas, y también ha cambiado en parte que vamos disponiendo de más información. Pero yo sé que es un spoiler, pero lo digo por si alguien tiene algo que hacer, ¿no? A esta hora, que es más urgente que estar aquí, saber lo que sí que quiero transmitiros es que eh, los problemas siguen sin estar resueltos. Es decir, que esta guía no es una guía de soluciones, sino que es una guía que plantea, bueno, pues las lagunas que tenemos y los lugares desde los cuales podemos pensar en empezar a construir. Así que, sin más, voy a compartir pantalla, os voy a dejar ver la portada. Me decía Luisa que iba a estar a disposición en la página de Fancy en cuanto termináramos la presentación. Pues esta es la idea del seguimiento y evaluación de la Agenda 2030. Dentro de estas sensibilidades, ¿no? Pues que tienen, bueno, pues que cada vez más crecientes sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación, digamos que todo el proceso de la Agenda 2030 aparece aquí como una grandísima aliada, pues porque claro, porque pone, bueno, pues porque es la primera vez que se pone con seriedad y contingencia encima de la mesa que no solo hay que fijar unos objetivos claros, ¿no? De desarrollo sostenible en este caso, sino que estos objetivos tienen que estar muy bien resumidos o concretizados, ¿no? En metas específicas, y que estas metas específicas tienen que estar acompañadas de un sistema de seguimiento que permitan medir los avances o los progresos en lo que se está haciendo, ¿no? Y desde ahí la propia Agenda 2030 pues tiene este elemento de proponer ese marco mundial de indicadores, ¿no? Que además se plantea como desafío no dejar atrás a nadie y también recoger la información de la población más vulnerable, ¿no? Lo cual es muy pertinente para un foro como este de la solidaridad, centrado en la solidaridad internacional, ¿no? Entonces, ¿qué hemos querido hacer con la guía? Bueno, pues contribuir, ¿no? a generar un instrumento que permita comprender bien cuál es el proceso de seguimiento que establece la ONU para los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y presentar, bueno, pues cuál es el marco de indicadores y hacer la adaptación y explicar cómo ese marco de indicadores se está adaptando al sistema español y qué adaptación se está haciendo en el contexto andaluz, ¿no? Y como vamos a ver, todavía ese marco pues está muy incipiente y muy en desarrollo, pues la última parte de la guía se centra ante la debilidad que seguimos teniendo en la información
local, pues dar algunas recomendaciones o que la guía plantee algunas pistas de acción para articular o para implantar esos sistemas de seguimiento de la información local que tienen que acompañar a los procesos de localización de la Agenda 2030. Y ahí hay como dos elementos de los que creemos que pueden ser como bastante fructíferos y con los que se puede trabajar. Uno es cómo usar todos los elementos que tenemos de planificación estratégica en nuestras entidades para utilizar los indicadores de esas planificaciones estratégicas para establecer nuestro propio sistema de seguimiento localizado de la Agenda 2030, y vamos a poner el ejemplo de la Agenda Urbana Española, pues por ser tan, ahora mismo, bueno, pues está muy extendida, aparece ahí como un instrumento de la localización de la agenda para el objetivo 11 de ciudades y territorios sostenibles, y pensamos que, bueno, que puede ser un buen... puede servir como para ejemplificar qué queremos decir con esto de usar los indicadores de planificación estratégica. Y la siguiente cuestión que nos parece que es interesante explorar es todo lo que tiene que ver con la información presupuestaria de nuestras entidades, que pueden estar midiendo o pueden darnos pistas para algunos indicadores de gestión, ¿no?, y de resultados de nuestra acción relacionados con el esfuerzo presupuestario en los diferentes objetivos. Así que el índice de la guía es este, ¿no? Es este que aparece, está esta idea de una introducción sobre la construcción de indicadores de seguimiento y evaluación, y luego sí hemos dedicado bastante tiempo, y aquí nuestro compañero Antonio Moreno de Sintering ha sido como muy exhaustivo en identificar, bueno, pues cuáles son los aspectos generales esenciales del marco de indicadores y de seguimiento, desde cómo se está leyendo ese cuadro de indicadores de la Agenda 2030 en España, y luego, bueno, cómo esos indicadores se han venido descentralizando, y cómo y de qué manera los diferentes informes de progreso del Reino de España van recogiendo estos indicadores a través de los documentos que van emitiendo, como el informe anual de progresos. Y una vez explicado todo el sistema y cómo se está leyendo en el marco de la estrategia española de la Agenda 2030, sí ahí hacemos después como una conexión a cómo estos indicadores se están leyendo en Andalucía y cómo están siendo, qué indicadores tenemos ahora relacionados con la Agenda 2030 al máximo nivel de desagregación. Y como esto es un mundo vivo porque está evolucionando continuamente, lo que hemos hecho es tratar de, para cada indicador, hacer tablas en las que tengáis enlaces a dónde está la fuente actualizada última, de forma que siempre que queráis un dato podáis ir a la fuente actualizada, ¿no? Y tras eso, ¿no?, una vez que esto se ha hecho, bueno, pues ya lo que nos queda es discutir un poco más sobre esta cuestión que os decía de, bueno, eso es lo que nos va a mostrar, es lo que hay es insuficiente, pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí está en el punto 5 de cómo ligar esto, por ejemplo, a las estrategias o a nuestras planificaciones estratégicas, con el ejemplo de la Agenda Urbana Española, o cómo ligar esto a información que sí que tenemos en todas las entidades, que tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Como siempre va a quedar una parte de indicadores que vamos a tener que elaborar de una forma u otra, hacemos una pequeñísima, brevísima guía básica en el último punto, antes de la conclusión, que dice cómo podríamos hacer indicadores en el futuro. Entonces, el punto de partida y al final el punto de partida y el punto de llegada de la agenda es el cuentito de la persona ebria, ¿no?, o del borracho que es tan famoso, ¿no?, entre los estadísticos, ¿no? Y estadísticas, las personas que se dedican a la estadística y a la búsqueda de indicadores y al trabajo con los indicadores, ¿no?, que es esta idea de un señor que está así como muy dando tumbos buscando una llave que se le había caído alrededor de una farola. ¿Dónde estará mi llave? ¿Dónde estará mi llave?, ¿no?, debajo de la farola, y una viandante compasiva lo ve allí y se pone a ayudarle a buscar, porque dice, este hombre no va a llegar a su casa en la vida, y a los
10 minutos que están buscando, le dice la señora, entonces se le ha caído por aquí, y le dice el borracho, no, 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 por aquí no, se me ha caído allí enfrente. Y dice, bueno, ¿y qué hace usted buscando aquí? Y dice, pues porque aquí es donde está la luz, ¿no? Esto sirve para los estadísticos, para la estadística, para la información, para el conocimiento en general. Muchas veces estamos buscando el conocimiento no allí donde podría estar, sino donde ya está la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estamos buscando mucha información en lo que se conoce como los big data, ¿no? Toda esta información que se genera en muchos espacios y lugares, cuando realmente a lo mejor ahí está la farola, pero no está donde se nos ha caído la llave y donde tendríamos que estar buscando. Es una cosa. Y la otra cosa con la medición y el seguimiento es que muchas veces no todo lo que puede medir cuenta y no todo lo que cuenta se puede medir. Entonces, también hay que tener como muy claro que en la generación de esos sistemas de indicadores, además de lo cuantitativo, que es esencial y clave, también tenemos que ser capaces de establecer buenos indicadores cualitativos o formas cualitativas de medir que den contexto a lo que estamos haciendo. Voy a hablar como unos 15 minutos más máximo y vamos a dejar 15 minutos al final para cualquiera que pueda o que quiera, ¿no? Hacer algún comentario, precisión, aclaración, compartir información de algo que se nos haya escapado y que crean que pueda ser útil y todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que también hemos querido reflejar en la guía, siquiera brevemente, porque entendemos que las personas que se aproximan a una guía como esta están interesadas por estas cuestiones y ya saben lo que es, ¿no? Es esto de qué es un indicador, ¿no? Y un indicador lo que hace básicamente es tomar del entorno información desestructurada y convertirla en un conocimiento que sirva para la acción y que sea útil, ¿no? La cuestión es que una vez que tú que has estructurado esa información ya entra en tu modelo mental, ¿no? Y eso es un proceso en el que vamos convirtiendo pues, datos, información desestructurada en un conocimiento que con buena fortuna se convierte en sabiduría cuando se integra con tu memoria y con tu experiencia, ¿no? Pero y eso contribuye a crear pues el modelo mental con el que vienes trabajando. ¿Qué ocurre? Que el modelo mental acaba condicionando también el conjunto y la forma en la que vas a estructurar los datos. Entonces, siempre la intención con la que tú tratas los datos es muy importante porque además estás reforzando, ¿no? Los resultados, llegan los resultados que te van a reforzar la forma en la que recoges la información. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente tú estructuras la información en función de la atención, de qué es lo que te resulta interesante. Claro, ¿qué es lo que pasa hasta ahora? Pues que muchos indicadores relacionados con la Agenda 2030 no han sido recogidos, no han sido tratados o la información que había disponible desestructurada en el ambiente, perdón, no se ha, no se ha puesto en diálogo con esos objetivos porque realmente esos objetivos no estaban encima de la mesa. Lo que trae la Agenda 2030 es una apertura en el modelo mental que nos obliga a mirar la información también de diferente manera. Perdona. Así que la información de la que hemos venido disponiendo en los territorios pues ha sido una información socioeconómica muy básica y había información también sobre sistemas naturales y sobre ambientes con otros como el que podían ser con los objetivos dentro de la agenda más relacionados con el planeta, pero que no era tan sistemáticamente tratada. Entonces, lo que viene en la Agenda 2030 es ampliar, en cierto modo, el problema que teníamos de falta de información, porque antes íbamos al territorio a mirar información económica, información demográfica, información social, muy poquita información, y teníamos problemas a la hora de encontrarla, y ahora se nos está ampliando el marco. Eso pues es una dificultad adicional, pero también es una oportunidad porque nos invita a lo mejor a ver el territorio de diferente manera. Entonces, en la guía lo que os vais a encontrar es cómo, bueno, los sistemas de indicadores que se han venido construyendo, tanto en la Agenda 2030 como en el Eurostat, cómo se ha hecho la lectura
en Europa, cómo después el Instituto Nacional de Estadística Español ha hecho la lectura de esos indicadores y, por último, el Sistema de Estadística y Cartografía de Andalucía, cómo ha hecho esa lectura. Y ahí tenéis los enlaces, en la agenda vais a tener los enlaces de los diferentes sistemas de seguimiento. Entonces, un ejemplo de cómo se están trasladando estos sistemas de seguimiento. Por ejemplo, en la meta, dentro del 1, ¿no? De la lucha contra la pobreza o reducción de la pobreza, tenemos la meta 1.4. Y la meta 1.4 lo que dice es, de aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluidas la microfinanciación. Esa es la meta, que todo el mundo tenga acceso a todo eso. ¿Qué indicadores propone las Naciones Unidas? 2. Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos. Y un segundo indicador que es la proporción del total de la población adulta con derechos seguros de la tendencia de tenencia de la tierra. A, que posee documentos reconocidos legalmente al respecto, y B, que considera seguros sus derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia. Es decir, de todo lo que había arriba queda reducido a esos dos indicadores. Esto en el sistema de la ONU. Pero cuando te vas, por ejemplo, a cómo se lee esto en el Instituto de Estadística Español, en el Instituto Nacional de Estadística, lo que te encuentras cuando pulsas es dos indicadores. Uno, la proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos, muy bien, pero cuando pulsas el 142, que es el que tiene que ver con la tendencia de la Tierra y todo esto, te dicen, bueno, aquí nos encontramos explorando fuentes de datos. Lo que quiere decir es que hay un límite a esa información, incluso aunque la ONU ha recogido pues solo 2 dentro de todos los demás. Además, el agravante de todo esto es que la proporción de población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos viene de una encuesta que se hace de paneles europeos, una encuesta de hogares en Europa. Entonces, esa información solo está disponible a nivel de comunidades autónomas, no está disponible a nivel provincial y no está disponible a nivel municipal. Como es una información que depende de encuestas y las encuestas son costosísimas, pues realmente no es una información que esté, no es una información que se le espera. En cualquier caso, la guía para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y para cada uno de los indicadores que se proponen en el marco del Instituto Nacional de Estadística, lo que vamos a tener es un enlace que te lleva a la última información disponible, que en muy pocos casos va a ser una información que esté disponible a nivel municipal, ¿no? Primero, porque muchos de los indicadores que hay tampoco realmente, ahora vamos a ver un ejemplo, están dando respuesta o son pertinentes, ¿no? Son debajo de la farola, pero no es donde se nos ha caído la llave, ¿no? Son pertinentes para lo que se busca. Muchas veces lo que ocurre es que no están actualizados y muchas veces es que, ya digo, que están referidos a cuestiones muy generales. En cualquier caso, lo que está disponible sí lo vais a encontrar aquí en el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. Si pulsáis, que estará en la guía, si pulsáis ahí en ese enlace, lo que os vais a encontrar es una información básicamente que está referida a la comunidad autónoma andaluza. Realmente para los municipios hay poco. Se está explorando. Para algunos están trabajando los sistemas municipales, o sea, los sistemas están trabajando en un banco de datos municipales de ODS a nivel experimental. Pero yo qué sé, para poneros un ejemplo, ¿no? La meta 8.3 es promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de trabajos decentes, el emprendimiento, la creatividad, bla, 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 bla. Todo esto, promover el trabajo decente, las microempresas, el emprendimiento, todo esto. El indicador que se propone, y el único que hay, el que se está mirando, es el de la tasa de desempleo. Y además el de la tasa de desempleo, en el caso de los municipios, solo lo puedes hacer con datos administrativos, ni siquiera es por encuestas, porque también es
muy caro. O, por ejemplo, la meta 10, que tiene que ver con el tema de la igualdad, la meta 10.2, de aquí a 2030 potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, todo esto, independientemente de su sexo, discapacidad, raza, y al final lo que tú tienes de indicador es la población extranjera. Entonces dice, bueno, es un poco una locura, ¿no? Entonces, y aquí ahí tenéis algunos ejemplos de cómo se está haciendo esa adaptación al territorio. En cualquier caso, bueno, sabéis que existe el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, que con los límites que estamos diciendo, pues puede sacar algún tipo de información, pero de nuevo el problema aquí son las farolas, es decir, cuáles son las fuentes de las que se están sacando esa información municipalizada. ¿Qué fuentes son esas? Los censos, que como sabéis ya ni son censos porque son grandes encuestas, pero que solo se hacen cada 10 años. Las encuestas, que las encuestas son carísimas, por eso la encuesta de población activa no es representativa a nivel municipal porque sería carísimo que eso ocurriera. Tenemos los registros administrativos, pues los registros de nuestras actividades, que ahí hay una oportunidad, pero habría que recoger mucho mejor los datos porque muchas veces los datos que se recogen no son los más necesarios. Sí hay una oportunidad en todo lo que es teledetección y cartografía temática, sobre todo para datos ambientales que pueden nutrir los objetivos planeta, como las estaciones de monitoreo, sensores que pueden ayudar al tema de la biodiversidad, el cambio climático. Ahí hay como ciertos elementos que bien incorporados podrían ayudar. Luego tenemos en el territorio, en los municipios, tienen estudios, investigaciones, etcétera, que se hacen puntuales en los municipios, pero ahí el problema es lo esporádico, ¿no? Con lo que se hacen y que las metodologías cambian, no permiten evoluciones en el tiempo. Y luego hay otra grandísima oportunidad que sería la de analizar, usar como farolas las redes sociales y otras fuentes de Big Data, ¿no? Lo que pasa es que esto está aún muy por desarrollar. Por ejemplo, todo el análisis que se ha hecho con los móviles de la gente a propósito de sus patrones de movilidad, todo esto en relación, por ejemplo, con la pandemia y con el COVID, es una avanzadilla que podría ayudarnos a pensar en cómo utilizar también esa información en favor de indicadores de objetivos de desarrollo sostenible, de patrones de conducta y tal. Problema, pues que estos datos muchas veces no son públicos, ¿no? Entonces, ¿buenas noticias? Pues sí, buenas noticias hay porque con el tema de la agenda urbana, el Atlas Digital de las Agendas Urbanas es el sistema de información urbano que se está generando en torno a la Agenda 2030, que también vais a encontrar en la guía, pues eso te da cierta información si estás en contextos urbanos, si hay una batería ahí de 600 indicadores, algunos de los cuales pueden ser muy útiles para ayudarte con tus indicadores de localización. Problema, que la España vacía, vaciada, como quiera que sea, pues los pueblitos chiquitines, pues no tienes disponible esa información. Pensando en Andalucía, pues hay muchos pueblos, sobre todo los serranos, los alojados de las costas, o bueno, ya ven ahí lo que pasa en Castilla, en Aragón, ¿no? Particularmente. Entonces, ahí hay como lagunas importantes y eso no sirve para todo el mundo. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué hacer? Bueno, pues por un lado, lo importante es saber el tipo de indicadores que necesitamos para orientar la acción, ¿no? O sea, tenemos estos indicadores que da la Agenda 2030, normalmente son unos indicadores de contexto, es decir, población que está por debajo del umbral de la pobreza, la gente que está en una población que está desempleada, son indicadores de situación o de contexto, esos son los indicadores de origen, ¿no? Pero luego las personas que están interviniendo en los territorios, las instituciones, las organizaciones, tienen la posibilidad de medir lo que hacen, es decir, de medir sus indicadores de gestión. Yo hago esto, hago tantas acciones en esto y empleo tantos recursos en esto. O sea, tú tienes cierta posibilidad de medir lo que tú estás haciendo, la gestión, y los resultados que estás consiguiendo con esa gestión, es decir, que he modificado yo con lo que estoy haciendo. Entonces, esos dos elementos centrales, los indicadores de gestión de proceso y los indicadores de resultado de tus propias acciones, son indicadores en los que sí tienes cierta maniobra y cierta posibilidad de control. Y ahí sí puedes decir, me estoy acercando más o me estoy acercando menos a la Agenda 2030, aunque tenga o no tenga indicador
sobre el territorio. Porque claro, luego están los indicadores de impacto. Y el indicador de impacto es cómo he modificado la situación de partida. Por lo tanto, depende también de los indicadores globales, ¿no? Entonces, bueno, de esos indicadores que no tenemos. Entonces, la cuestión es, bueno, cómo a medida que los sistemas de información estadística van mejorando esos indicadores de contexto que nos permiten identificar el punto de partida en el territorio y nuestra capacidad transformadora de esa situación de partida, lo que tenemos en el medio son esos indicadores de gestión y proceso y esos indicadores de resultado de la acción que nos podrían ayudar a informar lo que hacemos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que teníamos antes, que era proporción de población que vive con hogares con acceso a servicios básicos, pues tú tienes como indicador que mide lo que tú haces de gestión, tú puedes medir la cantidad y el tipo de personas que atiendes cada año para facilitarles el acceso a los servicios básicos o el presupuesto que te gastas en eso. Y puedes medir a cuántas personas has mejorado tu situación dentro de las con las que tú estás trabajando. ¿Con qué te va a costar? O sea, ¿qué es lo que te pasa? Pues que te falta la proporción que realmente le faltan los servicios básicos en el territorio y, por lo tanto, también cómo has podido, la importancia que tiene, o sea, la importancia que tiene, la importancia que tiene todo esto que tú has realizado en relación con el problema del territorio, ¿no? Entonces, claro, como esa información no está, esa información de alguna manera, nosotros a lo largo de muchos años, lo que decíamos es que esa información que no estaba en el territorio se podía intentar cogenerar con otros actores que estuvieran en el territorio con tus mismas preocupaciones en procesos colaborativos de construcción del conocimiento territorial, que era gente que tenían las mismas preocupaciones en el territorio, sentarse y ver tú qué mides, yo qué mido, yo qué mido, yo qué mido, y desde ahí tratar de hacer algún tipo de visión global, ¿no? Que permitiera tener al menos una aproximación de lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí tenemos cierta capacidad de acción en estos de en medio. Y ahí entra lo que decíamos antes de la ligación con nuestros programas de planificación estratégica. Nuestros programas de planificación estratégica, los de cualquier plan estratégico, cualquier estrategia que se esté poniendo en marcha en el territorio, normalmente va acompañado de un conjunto de indicadores. En el caso, por ejemplo, de la Agenda Urbana Española, además, estos indicadores están como muy tipificados punto por punto y área por área. Entonces, una de las cosas que pueden servir para localizar los indicadores, el sistema de medición de la Agenda 2030 es si tú tienes un proceso de Agenda Urbana Española, tomar tus indicadores, esos indicadores, es decir, estos con qué indicadores de la Agenda 2030 están relacionados. Y con eso, si consigo medir unos, estoy midiendo otros. Si además para la Agenda Urbana Española la haces para la estrategia de adaptación al cambio climático, la haces para diferentes agendas que haya, tú consigues tener un cuadro en el que tienes toda tu planeación estratégica con tus indicadores y cómo esos indicadores están relacionados con los indicadores de la agenda. Y con eso ya tienes una posibilidad de decir, a lo mejor no estoy midiendo todo, pero estoy midiendo parte de lo que estoy haciendo en mis progresos hacia la Agenda 2030. Y estoy matando dos pájaros de un tiro, ¿no? O estableciendo sinergias, ¿no? La otra forma que tú tienes, aparte de conectar tus indicadores con tu gestión estratégica, también puedes hacer pues, lo que se está haciendo en muchas entidades. En la guía os vais a encontrar ejemplos, ¿no? Este es en pantallazo, por ejemplo, del ejemplo que seguimos en Diputación Provincial de Huelva, que consiste en decir, bueno, dentro de las partidas presupuestarias y dentro del tipo de gastos que yo tengo, este tipo de gastos, ¿con qué tipo de metas está desarrollado, ¿no? Y ahí puedo medir, por ejemplo, el esfuerzo presupuestario. Si eso lo puedo conectar con algunos indicadores de resultado de las acciones, pues ya también con eso estás figurando o la otra dimensión que es cuánto me gasto, cuánto estoy invierto, ya estás hablando de rendimiento, o de eficacia, cuánto me estoy gastando en atender a las diferentes metas. Luego, esa es otra posibilidad. Aquí lo que tú estás mirando es el esfuerzo, ¿no? Lo interesante además es que esas metas, si el proceso de localización están bien hechas, esas metas están conectadas con tus desafíos territoriales, ¿no? Los problemas claros que tengas en el territorio. Eso te puede permitir, bueno, además de esto que decimos de indicadores presupuestarios, cuánto me gasto de mi presupuesto en el 8, en el 7, en el 6 o en el 3,
te puede ayudar a construir visiones más estratégicas, en el sentido de decir cómo diferentes servicios están contribuyendo a los mismos objetivos de desarrollo sostenible, a los mismos retos del territorio, a las mismas políticas transversales que estoy generando. Es decir, que puedes hacer un análisis que va más allá de lo puramente cuantitativo. Incluso puedes llegar a decir un objetivo. Para este objetivo, cómo los diferentes servicios que tengo en mi organización afectan a cada una de las metas, cómo trabajan en cada una de las metas. Y así puedo ver qué servicios están coincidiendo y a través de qué partidas, y que estas partidas van acompañadas a acciones determinadas, a través de qué partidas y cómo se produce esa contribución. Luego es una información más cualitativa, ¿no? Pero que también puede ayudar a generar una visión transversal de lo que haces, que ayude de verdad a mejorar las capacidades transformadoras de tu acción, que es de lo que se trata, ¿no? La Agenda 2030 dice transformar nuestro mundo. Entonces, esto ya me he pasado 3 minutos, entonces lo voy a dejar aquí casi, porque de lo que se trata ya, lo último que tiene es como una pequeña indicación de que tiene que ser un buen indicador. O sea, si con todo tienes todavía que vamos a tener de esos indicadores de proceso, ¿no?, que estamos diciendo, los vas a tener que construir, pues ya tienen que ser relevantes, precisos, sensibles, abiertos, tiene que ser barato, tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que ser comparable con otros territorios, ¿no? Entonces, ya para concluir, nosotros siempre decimos, desde hace muchos años, que un indicador aislado en el territorio puede no decirte mucho, pero juntos sí que pueden llegar a generar un cuadro impresionista, ¿no? En un cuadro impresionista, si tú miras en detalle cada una de las pinceladas, a lo mejor no tiene ninguna coherencia y eso no te puede parecer ni un árbol, ni una lechuga, ni un campo plantado, ¿no? Pero si pones todos esos datos juntos y les das una buena iluminación con farolas de muy diferentes lugares, ¿no?, que finalmente hagan una buena luz e iluminen lo preciso, al final puedes tener lo que, bueno, pues una pintura que te genere un continuo y que te dé, bueno, pues una idea de la imagen global. Luego, esto es una cuestión de técnica, pero también es una cuestión de arte, ¿no? Y el premio es la recompensa, es siempre saber que lo que haces conecta con tu propósito. Así que desde ahí, pues muchas gracias y perdón por la extensión. Si quieren, pues abrimos Sí, turno, ¿no? sí, he puesto en el chat si queréis, tenéis preguntas o algunas cuestiones para Blanca y para Antonio. Muchas gracias, Blanca, por tu presentación. Creo que es que, bueno, pasar por la guía así un poco, ¿no?, con límite de tiempo era también todo un desafío. Sí, como has dicho, a partir de, bueno, yo creo que esta tarde o mañana ya estará disponible la guía en la web de ese local Andalucía y también con acceso desde la propia de Fancy. Y bueno, dejamos un poquito de tiempo por si hay alguien que quiera comentar alguna cosa, y si no, Antonio, si quieres también tú hacer algún comentario, alguien del público, podéis ponerlo en el chat, las preguntas o comentarios, o pedir palabra, abrir micrófono y hablar. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Veo por aquí, a ver. Paco pregunta, ¿no? Dice, entiendo que los indicadores en el ámbito municipal son escasos o nulos, ¿no? A ver, hay de más en más vamos produciendo más indicadores en el ámbito local. Yo creo que el problema es la pertinencia. Es si estos indicadores son pertinentes para lo que realmente queremos medir, ¿no? Pero si tú tienes una tasa de desempleo, de paro registrado, eso no te está midiendo el empleo decente, te está midiendo el empleo o sea, te está midiendo la tasa de desempleo, que además te la está midiendo de una forma que es teniendo en cuenta los registros de la Seguridad Social y los registros de desempleados y desempleadas en las oficinas públicas, que como vosotros sabéis, ni son todos los que están ni están todos los que son en ninguno de los dos casos, ¿no? Entonces, indicadores, eso es lo que explicaba al principio, indicadores hay y de más en más hay. El problema ahí es
realmente tener la posibilidad de que se conecten esos indicadores con la acción, porque en última instancia una agenda es un instrumento para la acción y unos objetivos que quiere conseguir unas cosas, ¿no? Entonces, los indicadores tienen que ayudarnos a saber si vamos en la buena dirección o no vamos en la buena dirección. Entonces, tenemos dos opciones, o decir, esta información que tenemos no sirve para nada, que tampoco es verdad, en el sentido de que si vais, por ejemplo, a los indicadores que tiene la agenda urbana, el sistema de información urbana del enlace en el que estábamos colocando, ahí sí hay una suerte y una batería de indicadores que podrían ayudar. Volvemos a lo mismo, vuelven a tener pues, como los mismos problemas, ¿no? De actualización, de cobertura, etc. Pero, por ejemplo, ahí nos encontramos que para la España, para los pueblitos más chiquititos y todo esto, pues, por ejemplo, seguimos estando en el vacío, ¿no? Entonces, por eso lo de decir bueno, si no tenemos esa información y esa información todavía no es pertinente, pero si veis el mapa de la agenda urbana, todo Cataluña, todo el País Vasco, está repletito el mapa, es decir, se tiene la información de todos los lugares. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con los recursos invertidos y con el interés que hayan tenido las autoridades, pero también con los recursos disponibles, ¿no? Entonces, a lo que voy es que mientras el mapa se completa, no renunciando a que el mapa se completa, bueno, pues sí tenemos algunas vías de saber si vamos o no avanzando a nivel, ¿no? Vamos o no avanzando en la dirección. Mariana Martínez tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es la validez de los indicadores nuevos que complementan la Agenda 2030? Es decir, hay un reconocimiento a este trabajo porque yo soy una empeñada en elaborar indicadores que den cuenta de lo que pasa en el territorio. A ver, ahí, Mariana, con el obstáculo que nosotros nos hemos encontrado en los años que llevamos produciendo indicadores, es que tú puedes hacer ejercicios de producir indicadores para una vez, para un contexto, porque tienes la financiación para un proyecto de investigación que te paga esto en el territorio, o un proyecto de acción, o una consejería viene y yo dice, quiero medir. Y nosotros hemos tenido experiencias de extraer mucha y muy buena información del territorio, pero claro, puntualmente para ese contexto. Luego tú eso lo tienes que sostener en el tiempo. Entonces, la dificultad no es tanto elaborar indicadores virgueros y chulos y bonitos que además te digan y que sean útiles para la acción, sino que cuando estamos hablando de una agenda global y una agenda mundial, se trata de que tú lo puedas hacer, de que que sea lo suficientemente barato y sea lo suficientemente robusto para que lo puedas sostener en el tiempo, pero que además se pueda construir en otros territorios y se pueda sostener en otros territorios para sostener el enfoque global y comparativo. Entonces, muchas veces, gente que sabe mucho de estadística y todo esto, hace unas cosas virguerísimas en un momento determinado para meter una cosa en un lugar. Pero es que, claro, eso es un ejercicio que puede ser académico, interesante, exploratorio, investigador, muy bien, pero lo que nosotros necesitamos es indicadores para la cobertura global, ¿no? Entonces, es ahí donde se produce la tensión. Nosotros desde el observatorio lo que hacíamos eran sugerencias, es decir, llegábamos y luego decíamos, bueno, a ver, Instituto de Estadística de España o de Cartografía, hay esta posibilidad. Y entonces, bueno, algunas veces nos hicieron caso, ¿no? Y dijeron, pues esto ya lo podemos incorporar a nuestros sistemas. Luego, aquí la cuestión es diseñar buenos indicadores en el territorio, diseñar aquellos que sí que nos sirven para nuestra propia acción interna, porque por algo nos tenemos que guiar, pero cuando se trata después de pensar en procesos de localización, como tiene que funcionar, la agenda es no dejar a nadie atrás, ¿no? Y la agenda también es compararte en tu espacio y en el mundo, pues tener esa posibilidad, ¿no? Teresa decía que de qué manera se pueden poner de acuerdo las comarcas para hacer agruparse, ¿no? Decía, ponerse en las comarcas para recoger datos similares que nos dé idea de cómo está el territorio en materia de desarrollo, que si hay ejemplos de comarcas o de mancomunidades para la elaboración conjunta de indicadores, Blanca, que si es fácil es difícil y Bueno, factible. primero, o sea, a ver, factible, mira, no es difícil y es factible. Problemas de nuevo, ¿eh? Los problemas que surgen son, uno, ¿cuánto es sostenible en el tiempo ese proceso? Y dos, que la información que estás generando
A ver, tú tienes aquí ya empezamos con problemas político-técnicos, ¿no? Que tienen que ver con que tú tienes un Instituto de Estadística de Andalucía, que es el que genera la información del territorio. Y ahora tú haces un sistema comarcal de indicadores, que es diferente y que no está conectado con esto. Nosotros hemos hecho experiencias hace años en relación a un sistema de indicadores andaluces que realmente funcionaba y estaba bien. Y al final el problema que se encuentra para generalizarse es que en un momento dado dices, bueno, tú como entidad pública, como comarca, digo, ¿cómo puedes estar produciendo una información cuando tú tienes también una información estadística oficial, ¿no? Como la información estadística oficial tiene también los recursos limitados, ellos no se pueden poner a verificar, daos cuenta que todo lo que va a un servidor público tiene que estar verificado, o sea, tiene que estar corroborado, tienes que asegurarte una calidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está el problema de convertir eso en algo oficial. Ahora, lo que nosotros llamamos inteligencia territorial es a los procesos colaborativos de construcción de información pertinente para los actores por los propios actores, es decir, procesos colaborativos en la construcción de conocimiento territorial. Claro que las 2, 3 comarcas, las que sean, se pueden sentar y pueden decir, tenemos una laguna de información aquí, vamos a trabajar en cómo construir esta información y cuando tengan algo lo suficientemente desarrollado, llamar a quien sea responsable del área en el Instituto de Estadística y Cartografía y decir, oye, nosotros estamos trabajando aquí, esto podría funcionar, ustedes cómo lo ven, pero esas cosas tienen que ir de la mano porque si no estás generando como datos oficiosos que no son oficiales. Así que yo creo que hay como 2 niveles, el de trabajar para tu acción y para hacer red en el territorio, porque esa es otra, trabajar construyendo indicadores juntos, juntas, ayuda a pensar juntos, juntas y ayuda a hacer juntos, juntas. O sea, que hacer indicadores juntos, juntas es un instrumento maravilloso para las alianzas en el territorio. Y yo invitaría a que eso se genere y se haga. Ahora, sabiendo que son elementos, que son proyectos pilotos de cosas que pueden llegar a funcionar en un momento dado, pero para que eso realmente tenga impacto a largo plazo, digamos en 2030, tenemos que ver la manera de que esos sistemas de conexión de producción de información se conecten con los datos oficiales. Dice, se está trabajando un sistema de indicadores en esta línea orientado para los grupos de desarrollo rural, los que utilizamos periódicamente en cada marco de elaboración de nuestras estrategias participativas de desarrollo local de estas zonas rurales dentro del marco líder. Mira, Teresa, esa es una pregunta excelente en el sentido de lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho para la agenda española, la agenda urbana española, que realmente porque pensábamos que era como más ubicua y que llegaba a más gente, eso mismo se puede hacer igualmente para el marco líder. Tú dices, venga, el marco líder, ¿cuáles son las acciones estratégicas? ¿Cuáles son los objetivos que se están pidiendo en estos proyectos? ¿Cuáles son los que se tienen que construir? Varios partners que trabajan en una estrategia líder. ¿Cómo aterrizamos estos indicadores en el territorio? ¿Cómo se conectan estos indicadores con los indicadores hasta qué punto estos indicadores nos pueden servir también como indicadores de la Agenda 2030? Es un magnífico ejemplo, Teresa. Está eso, está LEADER, están otros programas. Es decir, nosotros lo que creemos es que tú tienes que tomar, si tu municipio es pequeño y realmente lo que está midiendo es lo que viene en el LEADER, porque es que no está midiendo más nada, porque eso es lo que le piden y no sé qué, pues de bueno, si yo tengo este sistema de indicadores, ¿cómo se conecta este sistema de indicadores con la Agenda 2030? ¿No? Y cómo poco a poco puedo hacer el puzzle del conjunto de indicadores, sabiendo que es un proceso dinámico, que esos indicadores la batería, el sistema va evolucionando, lo mismo que está evolucionando el marco global, nacional, regional, que está en continuo desarrollo, ¿no? Porque obviamente la medición está planteando un gran desafío, ¿no? Pilar dice, a ver, creo que para poder desarrollar
procesos efectivos de localización de los ODS en los territorios, es necesario que haya agentes implicados suficientes para hacerlo, además de contar con las herramientas adecuadas, claro. Los entes locales deben ser conscientes de que si actúan en consonancia con los ODS les beneficia mayores redes con otros territorios, mejor valoración, más personal preparados para hacerlo y que los procesos sean sostenibles en el tiempo, no puntuales para cubrir el expediente. Claro, yo creo que esto que dices, Pilar, entra en esa lógica que estamos diciendo del largo plazo, ¿no? Y de pensar en los indicadores a largo plazo, ¿no? En pensar en cuando estemos haciendo los indicadores, que es que estamos apuntando a 2030. Entonces, ¿qué podemos empezar a medir hoy, pero siempre con la idea de que en 2030 estemos midiendo mejor de lo que estamos midiendo hoy? Obviamente, volvemos a lo mismo. Es a invertir, hay que invertir tiempo y recursos. ¿Por qué está el mapa de Cataluña, del País Vasco, de Asturias? Porque están llenos de Asturias también, porque están llenos. El de Extremadura también está muy lleno. ¿Por qué están muy llenos? De indicadores, digo, en lo de la agenda urbana española. Pues porque hay un esfuerzo, una intención y una inversión de recursos en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues también es el marco de prioridades que nos fijamos, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia andaluza con los registros administrativos de los municipios? ¿Han sido útiles? Mira, Wilson, por ejemplo, la tasa de desempleo en Andalucía no se podía medir a nivel municipal. Bueno, es que en realidad a nivel municipal prácticamente en ninguna región de España se puede medir, ¿no? Porque tú sabes que las tasas de empleo y de desempleo se hacen por encuestas de población activa. Entonces, sí, con los registros administrativos de las personas afiliadas a la Seguridad Social, tomando a estas personas afiliadas a la Seguridad Social como las personas ocupadas, y con los registros administrativos del desempleo, tomando a las personas registradas desempleadas como desempleadas, con eso se ha conseguido hacer una aproximación de la tasa de desempleo en la provincia. Por ejemplo, eso sirve, o sea, te sirve como ejemplo, ¿no? de cómo algunas veces los registros administrativos, otros registros administrativos que tienen que ver con impuestos y economía, por ejemplo, los de Hacienda, sirven para el indicador de renta disponible en el territorio. Es decir, que hay muchos registros administrativos que sí que dan alguna posibilidad. Los de los impuestos de actividades económicas se usan para identificar la estructura de sectores, la estructura productiva. Hay ahí algunos elementos que sí que sirven, que sí que están siendo útiles. Sí, María. Es que llevo un rato escribiendo, pero es que no me da lugar. Digo, mira, mejor hablo porque no puedo. No puedo, hola Blanca. Bueno, y a todos y a todas. Voy a hacer un resumen de lo que yo he escrito, pero vamos, en general es por supuesto, en la importancia de los indicadores. Yo soy una frustrada, así me considero, de llevar 20 años trabajando en gestión de proyectos y de fondos europeos aquí en Huelva, tanto en la Diputación de Huelva como en un grupo de desarrollo rural, que fui gerente de la costa unos años también, bueno, en fin. Y yo decía, pero es que no es solo gastar, es que tenemos que invertir. Ese concepto de gasto y la inversión, lo que me reportas de invierto y lo que no, si gasto solamente. Bueno, a lo mejor por defecto profesional, cuando tú eres economista, estás todo el día con esa visión, pues para mí es evidente lo que luego yo veía, pero es que yo no quiero hacer un proyecto que al final termine puesto en una estantería como un libro más. Yo quiero que la población no solo lo perciba, sino que lo utilice como un Red Bull para ellos poder luego desarrollar otras acciones o beneficiarse de unas transformaciones tanto personales como profesionales y con el impacto en el territorio. Bueno, en ese sentido necesito medir lo que hago, si lo que hago sirve para algo o no. Esto se tenía que haber hecho ya hace muchos años. Pero ahora, aprovechando el nuevo marco presupuestario ya introducido con el plan de recuperación y el mecanismo de recuperación, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el que se nos obliga, o sea, que ya no es si quieres hacerlo o no quieres hacerlo, vamos a ver, es que es obligatorio que midamos el efecto, el impacto,
la consecución de nuestras acciones y de nuestros objetivos. Lo vamos a tener que hacer periódicamente, hacer evaluaciones trimestrales, semestrales, volcar los datos, una comunicación fluida. O sea, todo esto que estamos aquí diciendo, que llevamos pensando algunas personas un tiempo, ahora es que es obligatorio y ahora la administración local, la administración pública en general y la local, que es la que nos afecta a nosotros, pues no está preparada, porque es que ni a nivel nacional, ni internacional, ni autonómico, ni mucho menos local, existe esa infraestructura o esos medios para nosotros poder decir, venga, voy a medir en Isla Cristina cómo ha impactado esto que yo voy a hacer, o en Ajarraque, no existe. Entonces yo considero que todas las personas que estamos aquí, todas nuestras entidades, van a sufrir una transformación o deben de sufrir una transformación para poder gestionar y administrar estos fondos, en el sentido en el que o lo hacemos o no vamos a recibir fondos. Ya hemos llegado a un punto en que esto es sí o sí. Todos estamos viendo muchas empresas de asistencias técnicas que nos están informando, apoyando en la solicitud, en la transformación de la administración, para poder optar, y ya no solo optar, sino cumplir con los requisitos de los fondos. Y uno de los cambios más importantes que va a tener la administración es el tema de la medición. En ese sentido, yo haría una propuesta a FANSI de que de forma autonómica se pueda coordinar con todas las diputaciones y a través de las diputaciones con los municipios, entidades locales más pequeñitas, pues no sé, una fórmula, una aplicación, porque claro, el mantenimiento, la actualización, la financiación, el diseño, que no podemos quedar dos mancomunidades para quedar como lo vamos a hacer, si eso tiene que ser algo mucho más global. Esto tiene que trascender de mi entidad local y de la de mi vecino de al lado. De esa manera, si se hiciera de forma coordinada y de forma, no sé yo, ya asumiéndolo cada entidad local, porque esto no va a ser de hoy para mañana, pero sin proceso, sería como un gasto más fijo, estable y ya permanente en el tiempo, que tuviéramos que dotar esa aplicación, ese mantenimiento, esa infraestructura, esa estructura que se creara y que alguien por encima de las entidades locales pudiera coordinarlo. Por eso yo hago una propuesta desde aquí a que FANSI pues tome esta propuesta mía, si lo ve bien, por supuesto, y que bueno, que el camino hay que empezar a andarlo, pero que es que esto no nos podemos salir del camino, es que no hay otro. Bueno, gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Sí, yo comparto tu frustración. La cuestión es que, fíjate que yo pensando en los impactos, ¿no? Lo importante que es que, tú decías, ¿cuál es el impacto de mi proyecto en Isla Cristina? Es que a lo mejor no es el impacto de tu proyecto en Isla Cristina, sino de tu proyecto con el del otro, y con el del otro, y con el del otro, y con el de la otra, y con el de la otra, y con el de la Sí, otra. todos, Y al todos final, en claro, general. entonces yo creo que yo voy cada vez más a esta idea de la ecología de intervenciones, ¿no? Unos aquí, otros aquí, otros aquí, otros aquí, otros aquí, y eso, pero y coincido contigo en que hay que buscar maneras de identificar, no ya, o sea, sería genial las contribuciones aisladas. ¿Yo cuánto contribuyo a esto? Por supuesto que sí, ¿no? Pero al menos cuáles son las contribuciones de esos ecosistemas, de temas de proyectos conjuntos, ¿no? Y sí, ya te digo que posibilidades, o sea, ahí fíjate lo que está haciendo la Agenda Urbana Española, ¿no? Pues está identificando todos esos indicadores de contexto. Pues claro que se podría hacer algo que tuviera que ver, pues lo mismo que estás comentando, ¿no? Pues venga, dentro de los NECs o por el plan de recuperación, qué tipo de proyectos, qué tipo de indicadores, todo esto, cuáles serían las proxies, eso se puede hacer. Volvemos a lo mismo en el sentido de lo que tú también le estabas apuntando. ¿Cuán sostenible es eso en el tiempo? Porque es que lo que nosotros, es que el impacto de lo que tú estás haciendo hoy a lo mejor es dentro de 10 años. Lo que tú estás haciendo hoy no se ve hasta dentro de 5 años o de 4 años. Entonces, ¿cómo sostienes eso en el Por tiempo? eso, Blanca, por eso yo decía
que al final la tendencia tiene que llegar a que las entidades doten presupuestariamente todos los años su presupuesto una partida para este gasto imprescindible ya en la gestión de los dineros públicos, ya sean europeos, sean nacionales o sean municipales. Yo tengo siempre que estar viendo si mi objetivo de gestión a nivel municipal de un pueblo de 5.000 habitantes es pues que ya no haya familias que no tengan un trabajo, por lo menos uno de sus miembros, esto, lo otro. Yo tengo que tener la capacidad de poder medir eso. Pero el técnico, la técnica que está enfrente a esta concejalía lo conoce. Pues tiene que haber una herramienta donde ella pueda o él pueda volcar esa información. Y de forma agregada, cada uno y cada una de nosotras podamos, con los canales que se establezcan, ir uniendo esa información. Y en un periodo de 5, 10, 15 años ya hemos recorrido lo que en adelante va a seguir haciendo falta. Esto no es una moda. Sí, sí, sí. Esto no es una moda, Blanca. Esto ya tiene que ser pues una letra más del abecedario. Sí, sí, coincido contigo plenamente. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay alguna pregunta más, sí, es todo un desafío, es todo un reto. Yo lo traslado, lo traslado, pero bueno, es verdad que es una inversión, como dicen, ¿no, Oliva? Es un tema que, claro, sabiendo la necesidad de todo el mundo. A esto me refería yo un poco con lo de la gran olvidada. No la gran olvidada porque se nos olvide, no, es la gran olvidada presupuestaria, o sea, es la gran olvidada en priorización de la política, ¿sabes? En la prioridad económica, no es la gran olvidada en inversión, como lo fue la formación en su día, ¿no? Hace mucho tiempo, que ahora ya eso es incuestionable, ¿no? Pues a eso me refería con la gran olvidada en prioridad, en relación con la prioridad, ¿no? Que ocupa la prioridad de inversión. Pues bueno, hay mucha gente que me pregunta cuándo estará disponible la guía. La guía en cuanto hable, vamos, la guía está ya, simplemente el hecho de subirla a las dos plataformas, y probablemente sacaremos en redes algo que ya está disponible. Y bueno, si no es hoy, ahora, esta tarde, que son las 2:15, y mi compañera de comunicación tendrá la agenda ya, más que sí, que mañana la tenéis seguro, con toda seguridad, disponible, al menos subida en la web de ODS Local Andalucía. Yo decía, bueno, no, en Fancy sí que nos comprometemos a seguir dando a conocer estas herramientas, seguimos en capacitación, seguimos con nuestra comunidad de aprendizaje y seguimos un poco construyendo y acompañando en esto. Yo agradezco el interés, porque es verdad que nos llega muchísima gente de muchísimos sitios diciendo, bueno, que bien, que seguí con lo tal. Así que bueno, ahí seguiremos y seguiremos. Sí, es un pasito más, ¿no? Que desde aquí un pasito más, pues sí, no se nos escapa la dificultad, pero bueno, andando, ¿no? Caminante. No hay camino, ¿no? Pues ahí vamos, ¿no? Un poco andando. Yo, por mi parte, por parte de Fancy, os agradezco el interés y la participación. No sé si no me dejó nada atrás, no he dejado a nadie con la palabra en la boca, no hemos dejado a nadie, ya son todos agradecimientos aquí que estaba viendo en el chat. Y bueno, os mantendremos informadas. Ya veis, como igual que os ha llegado esta convocatoria para esta actividad, pues para todo el mundo, y a través de nuestros socios os haremos llegar cualquier novedad y cualquier iniciativa en esta hoja de ruta que os he comentado al principio, que tenemos preparada para 2022. ¿De acuerdo? Que tengáis buen día, buena semana. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Y a seguir Blanca, Antonio, por el trabajo. Muchísimas gracias. Concha, sí, ¿no? gracias. Muchas gracias, buen día, buenas tardes. Saludos. Concha, también gracias a vosotros también por el apoyo en todo el proceso también. Los artistas, desde luego. Por hacerlo sensible, a vosotros por hacerlo sensible. Muchas gracias. Y a Blanca, Antonio, que se lo han currado. Blanca, Antonio, muchísimas gracias. Darle saludo también a Celia.
Adiós, Muchas gracias. adiós, buena tarde. abrazo. Chao. Chao. Gracias. Nancy. Bueno.